Tu guía devocional sábado. Dios también puede traer paz a tu familia y sanar lo que duele. Josué capítulo 24, verso 15 dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Hay algo que muchas personas llevan en silencio, algo que duele de una manera muy particular, porque no es una herida que causa algún extraño, es una herida de casa, es ese dolor que viene de la familia, de las personas con las que creciste, con las que compartes un apellido, un techo, una mesa. Y ese dolor, el que viene de adentro del hogar, es quizá el más difícil de nombrar y el más difícil de sanar, porque nadie esperaría que precisamente ahí fuera a doler tanto. Quizá tu familia no está rota de una manera obvia, quizá no hay gritos ni portazos, pero hay un frío, una distancia que nadie ha hablado directamente. Hay conversaciones que se evitan porque todos saben que si se abren, algo puede explotar. Hay silencios que pesan más que cualquier discusión. Hay hijos que se alejan sin dar explicaciones. Hay parejas que conviven pero ya no se ven. Hay padres y madres que están presentes físicamente pero ausentes en todo lo que realmente importa. Y todo eso duele, todo eso necesita ser sanado. Y quiero que hoy, mientras escuchas esto, sepas que Dios también puede traer paz a lo que está roto en tu familia. No de la noche a la mañana, pero sí de verdad, profundamente. Dios puede sanar lo que duele en casa. Josué fue un hombre que vivió tiempos complicados. Fue el líder de todo un pueblo que acababa de pasar por décadas de dificultad, de desierto, de incertidumbre. Había visto morir a una generación entera. Había visto personas rendirse, quejarse, traicionar, volver atrás. Había lidiado con conflictos internos, con decepciones, con el peso enorme de guiar a personas que no siempre querían ser guiadas. Y al final de su vida, cuando ya era un anciano y había peleado tantas batallas, Josué se puso de pie y dijo algo que estremece. No le dijo a su pueblo que todo estaba perfecto, no fingió que todo era color de rosa, sino que tomó una posición y dijo con una claridad impresionante: mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Esta frase no nació en un momento fácil, nació en un momento donde había caos, donde había división, donde muchas familias estaban perdidas y confundidas, siguiendo cualquier cosa menos lo que les hacía bien. Y en medio de todo ese desorden, Josué declaró algo que no era solo una frase bonita para colgar en la pared de la sala. Era una decisión, una dirección. Era él diciendo: en mi casa algo va a ser diferente. En mi hogar vamos a tener un rumbo. Independientemente de lo que pase afuera, dentro de estas paredes hay una decisión tomada. Y eso es exactamente lo que necesita tu familia hoy. No una familia perfecta, no una familia sin problemas, sino una familia donde alguien tome la decisión de que las cosas van a ser diferentes. Donde alguien diga: yo voy a ser el que rompa el ciclo. Yo voy a ser el que decida cambiar lo que se ha repetido de generación en generación. Yo voy a ser el que traiga paz, aunque tenga que empezar solo. ¿Sabes qué es lo más poderoso de lo que hizo Josué? Que él no esperó a que todos en su familia estuvieran de acuerdo primero. No dijo: cuando mi familia quiera, entonces decido. Él dijo: yo ya decidí. Él tomó la iniciativa, y eso es algo que transforma a una familia, que alguien decida hacerlo de verdad, que alguien tome la posición y diga: en mi casa el amor va a ganar, en mi casa vamos a hablar lo que duele, en mi casa la paz no va a ser negociable. Hay familias que están cargando heridas que vienen de generaciones atrás. Hay patrones que se repiten porque nadie los ha detenido. Hay maneras de tratarse, de herirse, de ignorarse, que aprendieron de sus padres, que aprendieron de sus abuelos y que siguen pasando de una generación a la siguiente como si fueran una herencia inevitable.
pero no lo son. Esos patrones pueden romperse, esa cadena puede cortarse, y generalmente se corta cuando alguien, solo una persona, toma la decisión de que en su familia las cosas van a ser diferentes. Quizás tú eres esa persona hoy. Quizás tú eres el que tiene que decidir que en tu hogar va a haber conversaciones honestas, que vas a pedir perdón aunque no hayas empezado el problema, que vas a abrazar aunque el ambiente esté frío, que vas a estar presente de verdad con el corazón, no solo con el cuerpo, que vas a decirle a tus hijos que los amas aunque en tu familia nunca se dijera eso, que vas a buscar ayuda aunque en tu cultura familiar pedir ayuda se vea como debilidad. Dios puede sanar familias que parecen demasiado rotas para ser reparadas, pero casi siempre lo hace a través de alguien que decide primero, alguien que dice como Josué: yo ya decidí, mi casa va hacia allá. Y ese yo ya decidí tiene un poder inmenso, porque la paz en una familia no espera que todos estén listos al mismo tiempo. La paz empieza con uno, empieza contigo. Ahora mismo quiero hacer una pausa aquí y pedirte algo. Quiero invitarte a que tomes acción y escribas en la cajita de comentarios: en mi familia habrá paz. Porque al escribirlo estás tomando una posición, estás diciendo que tú serás el punto de inflexión, que la historia de tu familia puede cambiar comenzando contigo hoy. Y la noticia que quiero que te lleves grabada hoy es que Dios no está esperando que tu familia esté perfecta para entrar en ella. No está esperando que se resuelvan todo primero para poder aparecer después. Él entra en familias rotas, entra en casas donde hay tensión, entra en conversaciones difíciles, entra precisamente ahí donde nadie más sabe qué decir ni qué hacer. Y cuando Dios entra a una familia, algo comienza a cambiar, no siempre de forma espectacular. A veces es un hijo que llama después de meses, a veces es una disculpa que llega de donde nadie la esperaba, o es un silencio que de repente se vuelve paz en vez de frialdad. A veces es simplemente poder sentarse a la misma mesa sin que todo explote. Y esos momentos pequeños son milagros. Son Dios construyendo la casa ladrillo a ladrillo, corazón a corazón. ¿Qué está roto en tu familia hoy? ¿Qué es lo que duele de tu hogar que quisieras poder cambiar? No lo tienes que tener resuelto, no tienes que tener las palabras perfectas. Solo tienes que tomar la decisión que tomó Josué. En mi casa las cosas van a ser diferentes, y dejar que Dios haga lo que solo Él sabe hacer. Recuerda esto: la familia que Dios puede sanar empieza con la persona que decide que sí es posible. Quiero invitarte para que en este momento hablemos con Dios sobre algo que nos duele de verdad: nuestra familia. Esas personas que amamos y que a veces no sabemos cómo amar bien. Ese hogar que queremos que sea diferente y que todavía no sabes cómo serlo. Acompáñame y oremos juntos. Amado Padre Celestial, aquí estoy. Y no vine solo. Vine con todo lo que carga mi familia, con ese peso invisible que está en el ambiente cuando nos reunimos, con esas palabras que alguna vez se dijeron y que todavía duelen aunque hayan pasado años, con esas palabras que nunca se dijeron y que hacen igual de daño. Vine con la distancia que hay entre personas que se aman, pero que no saben cómo demostrarlo, con el orgullo que no deja pedir perdón, con el miedo que no deja abrirse, con la costumbre de no hablar lo que realmente siente el corazón. Dios, hay una silla vacía en nuestra mesa. No siempre es literal. A veces es alguien que está físicamente, pero que no está presente de verdad. Alguien que come con nosotros, pero que se fue emocionalmente hace mucho tiempo. Y esa ausencia se siente. Se siente en el silencio de los domingos. Se siente en las llamadas que no se hacen. Se siente en los cumpleaños donde todos sonríen para la foto,
pero saben que algo falta. Te pido que toques esa silla vacía, que traigas de regreso lo que se fue, que restaures lo que el tiempo, el orgullo y el dolor se llevaron. Hay alguien escuchándome ahora que tiene un hijo que se alejó. No sabe exactamente cuándo pasó. Fue gradual. Fueron pequeñas cosas que se acumularon, palabras que no debieron decirse, expectativas que aplastaron en vez de impulsar, momentos donde el trabajo o el cansancio ganaron la batalla sobre la presencia. Y ese hijo creció y se fue, no solo de la casa, sino del corazón. Y ahora hay una distancia que duele tanto que a veces no se sabe ni cómo nombrarla. Padre, toca ese vínculo, suaviza ese corazón, abre una puerta donde parece que solo hay pared y dale a ese papá, a esa mamá, la valentía de dar el primer paso aunque no sepa si va a ser bien recibido. Hay alguien que tiene una pareja con quien ya no sabe cómo hablar. No es que no se amen, es que se cansaron. Se llenaron de rutina, de deudas, de hijos que demandan, de trabajos que agotan. Y en algún punto dejaron de verse de verdad. Dejaron de preguntarse cómo están. Dejaron de tocarse sin que sea por obligación. Duermen juntos, pero están solos. Y esa soledad de dos es una de las más difíciles, porque se supone que no debería existir. Dios, entra en esa cama, en esa sala, en esa cocina donde dos personas dejaron de conectar. Recuérdales por qué eligieron estar juntos. Devuélveles la ternura. Devuélveles las ganas de conocerse otra vez. Porque hay personas que llevan años casadas y ya no saben quién es el otro realmente. Hay alguien que carga con la herida de una familia de origen que nunca fue lo que debió ser, que creció en una casa donde el amor se suponía que debía estar, pero no se sentía, donde hubo ausencia, hubo dureza, hubo cosas que un niño nunca debió ver ni vivir. Y esa persona creció cargando esa mochila, sin saber muy bien qué hacer con ella. Intentó construir su propia familia diferente, pero a veces, sin querer, repite lo que aprendió. Porque uno reproduce lo que conoce, aunque lo odie. Dios, rompe ese ciclo hoy. Sana esa herida de infancia que todavía gobierna decisiones de adulto. Dale a esa persona la gracia de criar, de amar y de relacionarse desde un lugar nuevo. Que lo que vivió no sea el manual que sigue, sino la historia que decidió cambiar. Hay alguien que hoy no habla con un hermano, con una hermana, con su mamá o su papá. Y hay una razón. No es capricho. Fue algo real. Algo que dolió demasiado. Algo que se dijo o se hizo y que dejó una cicatriz. Y esa persona siente dos cosas al mismo tiempo. Extraña a quien se fue, pero no sabe cómo volver sin sentir que está traicionando su propio dolor. Dios, no te pido que borres lo que pasó. Te pido que le des sabiduría para saber qué hacer con eso. Que le des discernimiento para saber si es tiempo de tender un puente o tiempo de soltar con amor. Que le des paz con su decisión, cualquiera que sea. Porque a veces sanar la familia significa reconciliarse. Y a veces significa perdonar desde lejos. Y las dos cosas son válidas. Y las dos necesitan tu ayuda. Dios, hay familias que están pasando por una crisis económica y eso está destruyendo la paz del hogar.
El dinero que no alcanza está generando tensiones que se descargan en las personas equivocadas. Hay parejas que pelean por las deudas, pero en realidad están peleando por el miedo, por la incertidumbre, por sentir que el piso se mueve y no saben cómo detenerlo. Toca sus hogares, trae provisión, pero sobre todo trae unidad. Porque una familia unida puede atravesar la crisis económica más dura. Lo que destruye una familia no es la falta de dinero, es la falta de equipo. Ayúdales a ponerse del mismo lado. Dios, yo sé que la familia perfecta no existe, pero sí existe la familia que decide seguir intentándolo. La familia que se cae y se levanta. La que tiene conversaciones difíciles en vez de silencios cómodos. La que pide perdón aunque cueste. La que celebra las cosas pequeñas, porque sabe que las grandes se construyen de momentos pequeños. Ayúdanos a ser esa familia, no perfecta, pero sí real, no sin problemas, pero sí con la decisión de resolverlos juntos, no sin heridas, pero sí con la voluntad de sanarlas. Y como dijo Josué, que en nuestra casa haya una dirección, que haya un rumbo, que haya alguien que se levante y diga: aquí las cosas van a ser diferentes. Y que ese alguien sea quien está escuchando esto en este momento. Gracias, Dios, por las familias que tienes en tus manos. Gracias porque ninguna está demasiado rota para ti. Gracias porque tú construyes lo que nosotros solos no podemos sostener. Amén.